Vamos a hablar de todo un poco. Ya está con nosotros el diputado nacional Pablo Cosiner. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, todo el mundo iba a estar en esta semana y la semana que viene haciendo hincapié en el primer año del gobierno de Mauricio Macri. Me parece que hay mucho para analizar, las cuestiones económicas, cómo estamos, hacia dónde vamos, el ánimo de la gente, un mix de cosas que también nos pasan, que analizamos a fin de año, ¿no? Ha sido un año muy difícil, me parece que en eso estamos de acuerdo todos. ¿Y usted qué mirada tiene sobre este primer año de gestión? Mira, creo que para analizarlo hay que tener en cuenta algunos índices que te permiten valorizar objetivamente, sí, claro, ¿no? O sea, claro, independientemente. Más allá de la opinión o de la Claro, verdad. yo cuando me hacen esta pregunta trato de decir, bueno, me corro desde la posición política y tomo datos de quiénes son los factores fundamentales en la generación del trabajo económico y del movimiento social de la Argentina. Si yo tomo en cuenta lo que dice la Unión Industrial, que habla del movimiento económico que genera producción y que genera trabajo, acaba la semana pasada de afirmar la Unión Industrial la caída del 7% de la actividad industrial, la del último mes la peor del año. Y la del año en general ha sido una caída muy abrupta. Bueno, eso desde el punto de vista de la actividad de la industria. La actividad de la pequeña y mediana empresa, yo soy presidente de la Comisión de PYME de la Cámara de Diputados de la Nación, y CAME habla de caídas mensuales que van entre el 5, el 6, el 7% de las ventas. ¿Y esto comparado con el año pasado para tener un panorama? Comparado con el año pasado. Ah, comparado con el año pasado. Claro, comparado con el año pasado. Entonces, es bastante. Porque siempre cuando vos fijas una estadística tiene que ser relacionada a alguna referencia puntual. En este caso es periodo año anterior. Año anterior. Y acumulado te están dando más o menos los mismos números. Si hablas de desempleo, ponele que fue un tema que nosotros advertimos a mitad de año cuando queríamos tratar la ley antidespido, que la tratamos y el presidente la vetó. Datos del mismo gobierno, que es el INDEC, hablan que registrados en ANSES hay alrededor de 140.000 trabajadores menos. Registrados, si eso lo multiplicas por 3, que tiene que ver con no registrados, te da claramente arriba de... De hecho, hablan a nivel nacional de 400.000. Entre 400 y 500.000 personas menos con trabajo. Y hoy también salió en algunos, como titular en algunos portales, también una caída en el mes de noviembre de algo así como 9.000 y pico también de puestos de trabajo en diferentes rubros. Con lo cual, es complicado, o sea, todos los índices económicos, Pablo, son negativos. Con lo cual, a ver, yo, y en esto es muy contundente, yo no conozco la manera que a un gobierno le pueda ir bien si la gente no le va bien. O sea, la verdad es que no entiendo. Yo a veces escucho economistas más vinculados al gobierno, o algunos dirigentes del gobierno, hablar de que la Argentina está mejor. Ahora digo, si la gente está peor, no encuentro la manera de hacer el análisis que la gente esté... la gente está peor, no sé cuál es el parámetro que toman para decir que la Argentina está mejor. Y esto vuelvo a decir, despojado de análisis coyunturales, ¿no? Datos objetivos del sector privado y del sector del mismo gobierno. La situación es muy difícil. ¿Se podría haber evitado esto o era complicado también teniendo en cuenta, porque se habla mucho de la herencia, etcétera, etcétera, que yo creo que la gente está podrida, no le interesa cómo recibió o no recibió el país Macri? Sí, menos a esta altura. Por supuesto, vamos al supuesto que la herencia sea tal cual la que dice el gobierno. Que yo creo que hay partes de problemas que estaban sin resolver, como el cepo del dólar, algunos que planteaban claramente que había que hacer una devaluación para que el sector exportador tenga más competitividad. La falta de índices oficiales. La inflación, que si bien era mucho más baja que la de ahora, todavía era con inflación. Ahora, teóricamente vos llegás para cambiar para mejor. Claro. Ahora, si vos llegás y no solamente no disminuyen esas estadísticas, si no se profundizan, vos no podés decir a un año que no tenés responsabilidad. Yo eso, uno entiende y hemos tratado, incluso durante todo este año, si hay algo que el gobierno no puede decir, que tuvo una oposición que no garantizó gobernabilidad. Pueden haber habido sectores intransigentes que a todo lo que decía el gobierno decían que no. Nosotros hemos tratado de separar y obviamente hemos disentido en cosas. Pero esto se nota en el Congreso, ¿eh? Hoy se discute más que antes y de hecho el gobierno también está hoy
creo que yo rescato, comparto con usted mucho lo que dice y rescato algunas cosas que si bien son mínimas, no son las principales o las fundamentales, pero bueno, hoy en el Congreso se discute. Sí, el gobierno tiene dos alas distintas. Una que es más política, que está referenciada por el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Monzó, la gente que trabaja en el bloque de diputados, que realmente tienen una idea de diálogo. Tratamos de discutir todas las leyes, vuelvo a decir, muchas nos hemos puesto de acuerdo, en otras no. Después hay un ala un poco más dura del gobierno y quedó planteado en la discusión de ganancias, donde creo que tiene mucho que ver el ministro de Economía, Prat-Gay, en eso, que si fuese por él no cambia nada, no modifica nada, y creo que tiene, a mi criterio, una visión muy equivocada de lo que es la actividad económica de la Argentina, porque a la recesión que llegó el país, o sea, la falta de actividad económica, en vez de favorecer un poco más la inversión pública, con esta idea de que ya vienen las inversiones de afuera, ya vienen, no generaron desde el Estado movimiento económico. De hecho, estaban paralizadas la totalidad de las obras durante este año. Se dieron, creo, cuenta de esto en los últimos meses y están empezando a licitar o firmar convenios con municipios, pero eso va a llevar y va a demorar todavía hasta el año que viene. Hasta el momento, bueno, por lo que se conoce, la imagen de Macri ha bajado en relación a meses pasados, pero hay un alto porcentaje de personas que todavía es como que tienen esa sensación, bueno, esperemos un poquito que... Como que le dan tiempo. Es como que, claro, esta economía de shock que hablaban en un comienzo, que muchos no terminamos de entender, porque de economía muy poco sabemos, ¿no? Bueno, pero es la economía de shock que después, bueno, tenemos que tocar fondo después para disparar. Ustedes que están como más inmersos en este tema, o sea, y se codean y ven cómo toman decisiones y demás. ¿Ustedes coinciden que esto puede repuntar? Porque primero, este ánimo de que, bueno, qué sé yo, a futuro pensamos que solo no, a ver, dos cosas. A mejorar. Es verdad que hay un importante sector de la sociedad argentina que todavía, y a mí me parece lógicamente, tiene expectativas. Claro. Lógicamente porque nadie quiere mirar hacia atrás y que a la Argentina le vuelva a pasar lo que le pasó en el 2001 o en otros momentos en donde de esas crisis sociales que fueron realmente terminales, nadie salió bien parado. Y por otro lado, en esto debemos ser ciertos, cuando hay este tipo de crisis, los más perjudicados son los sectores más vulnerables, que no tienen espalda para aguantar. Hay sectores de la economía argentina que, si hay una crisis, tienen más o menos espalda económica y zafan de alguna manera. Pero hay sectores que no, entonces... Bueno, siempre, ¿no? La clase más humilde es la más perjudicada. Por eso esto que vos decías, que bien se plantea, de que hay algunos que dicen, bueno, hay un efecto rebote y se sale para arriba. El problema es que cuando llegás abajo, para salir para arriba, de acuerdo a esa teoría económica, hay muchos que quedan abajo, que no tienen fuerza para salir. Entonces, el que acumuló más aire o el que acumuló más riqueza, aguanta abajo y sale para arriba. El que no pudo acumular riqueza, que no tiene aire para aguantar, es como cuando vas a una pileta, le cuesta salir. Y entonces, que hoy ese es el problema. La ayuda social que está dando el gobierno nacional no alcanza tampoco, ¿no?, para este sector más vulnerable. Y no, pero porque... a ver, la Argentina era una sociedad que estaba económicamente muy sustentada en la capacidad de ahorro y en la capacidad de consumo. ¿Qué quiere decir? El movimiento económico, incluso de la industria nacional, tenía que ver con el poder adquisitivo de los salarios. El poder adquisitivo de los salarios era importante, entonces había un movimiento y por eso había venta récord de electrodomésticos, venta de automóviles. Había un gran movimiento incluso durante los periodos vacacionales dentro del país. Varias circunstancias, entre la apertura de importaciones, la caída de los salarios, ha dañado el mercado interno. Por eso todos los industriales te dicen, nuestras industrias venían basadas en la capacidad de consumo de la gente. Al caer la capacidad de consumo y abrir las importaciones, hoy hay una recesión muy importante en la actividad argentina. Entonces, creo que solo no se sale adelante. O sea, si el gobierno no cambia nada, no se va a resolver, eso hay que ser sincero. Porque el gobierno dice que la cosa empieza a repuntar el año que viene. Está bien, pero a ver, a comienzo de año te decían que era el segundo semestre. En el segundo semestre te dicen que... Usted no cree que realmente vaya a mejorar. Solo no vas... No es que lo digo yo. O sea, si yo me voy y vos sentás a cualquier persona de la actividad económica, sea industrial, sea pyme, te va a decir que necesita el Estado mayor injerencia en la actividad, o sea, hasta que vengan un proceso de inversiones. Pues hablan de un crecimiento
crecimiento de la economía de un 2 y 3 puntos. Esto lo he escuchado de varios economistas y vos decís, en base a que... No, pero puede ser, a ver, el crecimiento de la economía entre 2 o 3 puntos puede ser lo que no nos tenemos que olvidar, que vamos a venir de un año donde decrece la economía 2 o 3 puntos, con lo cual el año que viene va a ser neutro. Claro. Entonces, es la mitad del cuento, ¿entendés? Claro. Digo, si vos no tenés capacidad de consumo, la gente no tiene dinero en el bolsillo para gastar, va a bajar la inflación. Eso es notable, bueno, va a pasar. Está pasando pero por la merma bruta en el Pero el consumo. problema es que vos, la inflación baja porque no hay actividad económica, claro. no porque vos tenés producción, y al haber más producción y haber salarios recompuestos, la inflación baja. Sería una baja virtuosa de la inflación. Claro. Una baja recesiva de inflación es tan malo como que haya inflación. Entonces, esa es también la otra discusión, que a veces los economistas, uno se siente, lo escucha, y dicen, no, porque el año que viene va a bajar la inflación. ¿Y cómo no va a bajar si la gente no tiene para gastar dinero, y además la Argentina no aumentó la cantidad de productos? ¿Qué le critica a este gobierno? ¿O qué hubiese, bueno... Para mí la línea económica es fundamental. Yo creo que el gobierno tiene una línea económica monetarista, liberal, ortodoxa. A mí no me sorprende. Yo conozco... ¿Para usted también es más o menos lo mismo que los 90? Es muy parecido. Es muy parecido, no totalmente, porque, bueno, recién lleva un año, pero hay algunas líneas, el sobreendeudamiento, la apertura de importaciones indiscriminada, tiene algunas líneas. Ahora, ¿cómo termina? Depende del mismo gobierno. El gobierno tiene toda la posibilidad para que no termine como en los 90. ¿Está viendo el gobierno? ¿El gobierno realmente es consciente de lo que está pasando a nivel nacional? Digo, el presidente dio una entrevista hace poquito donde él mismo se puntúa con un 8. Bueno, eso es lo que por ahí... Yo creo que primero, el gobierno es consciente porque es la línea económica que eligió el gobierno. Yo no creo que el gobierno sea improvisado. Pero tampoco salieron las cosas como ellos pensaban, ¿eh? Bueno, pero ahí es donde yo digo que había una estimación de alguna reacción que no se dio, pero también por culpa del gobierno. Así, bueno, las inversiones tienen que venir. Cuando se resolvió el problema de los holdout y el default, que era que venían las inversiones, ¿por qué no vinieron las inversiones? Porque la Argentina siguió teniendo tasas altas de interés. Entonces, cualquier persona que tiene dinero en la Argentina le conviene más poner la plata en un banco que arriesgarse a poner una empresa, tomar empleados, porque los costos son mayores. Bueno, eso es lo primero. También se critica mucho en nuestro país los altísimos costos que hay para sostener, ¿no? El empleo y demás. Entonces ya se empezaba a especular con que a lo mejor se venía para que las empresas quieran radicarse acá, cierta precarización Bueno, eso laboral. pasa siempre cuando un gobierno liberal le fracasa la receta. Entonces el principal variable, es decir, nos está yendo mal, ¿a dónde ajustamos? Tenemos que hacer el trabajo más barato para que vengan de afuera a invertir, y que le vamos a hacer pagar otra vez el costo a los sectores de trabajo, digamos, cambiándole su convenio colectivo. No, me parece que eso ya estuvo probado que en la Argentina no dio resultado. Y si el presidente dice, bueno, que se autocalifica con 8, como decía vos, yo le decía a un colega de ustedes en Buenos Aires, a mí me da la sensación, viste, cuando uno iba al colegio y decía, bueno, hoy autocorrección de tu prueba, te sentaban y vos mismo te corregías. Bueno, es lo que está haciendo el presidente. O sea, si él mismo se evalúa con un 8, a mí sí eso me llama la atención, porque demuestra, primero, o está mintiendo, o es una autocrítica, porque creo que claramente si vos tenés un 8 como muy bueno, un concepto muy bueno, un gobierno, vos ves las encuestas que hacen cualquier medio de comunicación hoy y lo que pasa es que cuando tú te puntás 8 decís, bueno, no tengo mucho que cambiar porque estoy haciendo las cosas bien. Entonces lo dijo ayer el ministro de Economía, dice, estamos a 2 puntos del 10. Entonces vos decís, bueno, si el ministro de Economía dice estamos a 2 puntos del 10, asusta un poco, ¿no? Bueno, pasó antes también que había muy poca autocrítica, ¿no? Y yo creo que la gente también, sobre todo el que pensó que a lo mejor ahora se venía un cambio radical, realmente importante, ni hoy estamos viendo que esto no se da. Y no solamente en esto, sino en distintos ámbitos, ¿no? Yo rescato que haya mayor apertura al diálogo, no sé si hay respuesta en relación a eso, pero ahí se nota otra apertura, pero en relación a críticas que hemos hecho a la gestión anterior hay cosas que se mantienen. Y había mucha expectativa de gente que quería algo realmente diferente. Y hoy me parece que no lo tenemos, ¿no? En materia de institucionalidad pasó hace 2 días algo muy grave, que es la modificación de una ley de blanqueo por decreto. Y eso es realmente muy grave. Ya hubo un antecedente cuando el gobierno, a través de un decreto de necesidad de urgencia, quiso nombrar 2 jueces de corte. ¿Por qué es grave? Es grave porque a partir de ahora no hay ninguna garantía
que en un marco de diálogo en el Congreso no se ha vuelto a... no se respete a través la institución. de los decretos comunes. ¿Qué quiere decir? La ley de blanqueo salió aprobada justamente por una serie de modificaciones que se planteó. Uno de los condicionamientos que nosotros desde la oposición planteamos para acompañar la ley de blanqueo, porque el gobierno decía que la necesitaba para generar un aumento de recursos, fue que se incorpore la posibilidad de no blanqueo a los familiares directos de los funcionarios de todo nivel. Eso se modificó y se aceptó porque no venía en el proyecto original. Ahora, si vos haces un acuerdo en la Cámara, sale la ley y después a los 4 o 5 meses vos, entre gallo y medianoche, porque eran las últimas horas del último día, ya no había más sesiones ordinarias, ahora hay extraordinarias y depende del temario del gobierno, sacás un decreto y modificás la ley, eso es muy grave porque no se puede hacer. Es como que no se puede designar. Gobierno ha tenido varias falencias a ese nivel, ¿eh? Lo planteaba también usted cuando quiso imponer los 2 jueces también por decreto de necesidad y urgencia, que fue como uno de los cimbronazos, ¿no?, a nivel institucional. Pero me parece que acá se sabe qué se está haciendo. Sí, ahora, ¿no? Vos fijate que salió ayer y anteayer, salió hasta el mismo presidente del interbloque de Cambiemos, que es radical Mario Negri de Córdoba, él es el presidente del interbloque del oficialismo, a condenar esta situación. La Unión Cívica Radical desde el Comité Nacional también salió, o sea, actores del mismo gobierno o del grupo o de la coalición de gobierno han señalado, no es que lo estamos señalando nosotros por ser oposición. Estas no son cuestiones menores. Entonces, eso sí es muy complicado porque, qué sé yo, es lo mismo que nosotros ahora hagamos un acuerdo entre todos los proyectos que hay de ganancia y nos pongamos de acuerdo en uno. Y hay alguna parte que al gobierno mucho no le haya gustado, que haya quedado pendiente, va al proyecto, se aprueba y después cambia el gobierno por decreto. Mostrarlo que en definitiva no es tan... Y además que mostrar esa apertura hasta cierto punto. Además que constitucionalmente no se puede hacer un decreto, no puede cambiar la ley. Exactamente. Entonces, sí podría emitir un decreto de necesidad de urgencia, que la diferencia de los decretos comunes tienen que ir al Congreso a ser ratificado. También sería cuestionable. ¿Por qué se dio este cambio? ¿Qué impresión tiene? ¿Por qué se hizo esto? Y porque a alguien tienen que estar, protegiendo. No hay otra manera de entenderlo que a alguien están buscando proteger. Si la ley es clara y dice no podrán blanquear dinero familiares de funcionarios y el gobierno cambia el artículo por decreto y pone que podrán hacerlo cuando esos bienes sean anteriores a que el funcionario haya asumido, es que hay una parte del patrimonio de alguien que están queriendo blanquear y no lo pueden hacer. Bueno, apunta mucho a la familia, ¿no?, del presidente. Es que, si no, es que él ha generado esto. O sea, si no hubiese emitido este decreto, nadie estaría apuntando a esta situación. Nadie pensaría de esa manera, pero si no, ¿a quién es verdad? Ahora, Pablo, a usted se lo ve muy crítico con el gobierno nacional desde el principio de que asumió, mientras tenemos un gobernador que, de hecho, a nivel nacional es el gobernador que más se le pegó, ¿no?, al presidente, que es Juan Manuel Urtubey, que de hecho fue llamativo. Y fue también desde algún lugar también criticado, sobre todo gente vinculada al partido, ¿no?, o desde el Partido Justicialista. Esto que, a ver, ¿cómo decirle? Que hace ruido, que no termina uno de entender un poco por qué tanto acercamiento de Urtubey, y de repente lo tenemos a usted como uno de los legisladores por Salta, con su cercanía, por supuesto, al gobernador, tan crítico con el gobierno nacional. Como que si esto... Primero que tenemos 2 responsabilidades distintas. Él tiene una responsabilidad de gestión y yo tengo una responsabilidad de control. No, bueno, pero son afines al mismo... Sí, no, pero aparte hablamos mucho y sabemos los dos qué opinamos cada uno. Pero tienen que ver las funciones. El gobernador tiene la responsabilidad de gestionar, resolver los problemas de aquí, nosotros de ayudarlo a conseguir los recursos, pero también a controlarlo al gobierno. ¿Sí? Uno de los roles que tiene el Congreso es legislar y la oposición controlar. Entonces nosotros vamos señalando permanentemente las cosas que creemos que están mal. Ahora, si bien nosotros hemos sido críticos, yo puntualmente, por otro lado nos acusan de haber sido de los bloques que más ha colaborado con el gobierno. Y creo que porque estamos en la justa medida. Nosotros, luego de un debate interno muy importante, le hemos permitido al gobierno resolver los problemas de los fondos buitres. Nos han criticado cuando acompañamos esa ley. Y lo hicimos porque los gobernadores plantearon claramente de que las provincias necesitaban acceder al mercado internacional a tomar crédito para hacer obras si el gobierno nacional no hacía. Y hoy, la verdad, que meses después debemos decir menos mal que aprobamos esa ley, porque si no, la provincia de Salta, si no hubiese sido por los 350 millones de dólares que el gobernador Urtubey logró en títulos en el exterior para hacer el plan bicentenario, hoy Salta no tendría casi obras públicas, porque las obras nacionales... El endeudamiento, ¿no? Por ahí es la otra cara. Ahora, la otra cara de eso, obviamente, es el riesgo del endeudamiento.
pero bueno, el fallo contra la Argentina ya estaba, la responsabilidad de la deuda la tiene en cabeza el gobierno y nosotros estamos advirtiendo de que el gobierno no está haciendo un buen manejo de la deuda. Y después hemos coincidido en leyes como la ley de acceso a la información, las moratorias, el apoyo al acuerdo de los gobernadores para la restitución de los fondos coparticipables y hemos votado leyes en contra. La ley antidespido creo que es el gran error del gobierno haberla vetado. En ganancias tenemos un proyecto distinto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Trabajar tema por tema, o sea, la agenda permanente. No es decir, somos oposición, está todo mal. Decimos, bueno, vamos a analizar tema por tema. Y los temas que realmente creíamos que eran importantes, como la ley de emprendedores el otro día, que también acompañamos. El presupuesto. O el presupuesto. A ver, nosotros no íbamos a cometer, por más que en el presupuesto disentimos de algunas cuestiones y hemos trabajado para reformarla, no íbamos a cometer la irracionalidad que sí cometió la oposición en el año 2009, que no quiso votar el presupuesto cuando Cristina, perdón, cuando el gobierno nacional perdió la elección en el año 2009, recordaban que de Narváez, ¿no? Bueno, ahí tuvo mayoría la oposición y ese año no le aprobó el presupuesto al gobierno nacional. Eso es un error. Entonces nosotros tampoco, si lo hemos criticado en su momento, no lo íbamos a hacer este año. Y lo de año. La reforma electoral que ha sido tan polémico, o sea, algo que ya estaba casi cerrado y que de repente se juntan un grupo de gobernadores y dicen no, ¿qué pasó acá? Pasó que hay cierta dirigencia argentina que creo que se resiste a cambios que hacen a democratizar más el sistema. Yo cuando escucho a veces en el debate, escuchaba de senadores que el problema es el chip de la boleta. Yo siempre digo que el problema no es el chip de la boleta, es el chip de la cabeza de algunos dirigentes de la política argentina que lo tienen que cambiar. Cerrado el tema. Pero no, me parecía que estaba cerrado. Nosotros en diputados, la verdad que lo pudimos cerrar bien, hubo un acuerdo importante y salió aprobado en diputados. En senadores, donde las representaciones son por ahí distintas, no termina de salir. Pero yo creo que claramente hay dos tipos de oposición ahí. Una de buena fe, que por ahí tiene temores, que no conoce. Pasó acá en Salta, yo era ministro de gobierno cuando tuvimos que empezar a implementar y había cierto miedo de la dirigencia política, hasta que se trabajó con progresividad, con capacitaciones y salió. Bueno, hay gente de buena fe, que eso sí es entendido, pero hay otra de mala fe que no quiere cambiar claramente porque no les conviene. No quiere ceder cuestiones de privilegio y creen que manteniendo por ahí sistemas ya obsoletos y que hay que cambiar, mantienen cierta cuota de poder y en definitiva a mí me parece que tienen miedo a que la gente se exprese libremente. Para ir cerrando cortito, en esta semana audiencia del gas, nueva audiencia del gas, ¿en qué quedó? Que se viene más es lamentable, aumento, ¿no? Yo la verdad que no entiendo, son esas cosas ¿Por qué todo lo que se hizo no alcanzó, Pablo? Porque la no verdad le alcanzó al gobierno, no le alcanzó al gobierno. No le alcanzó al gobierno porque el gobierno hoy está haciendo funcionales al interés de algunas empresas. Pero los porteños están como locos porque ellos pagan un poco más y nosotros pagamos 3 o 4 veces más que ellos. Bueno, nosotros tenemos hecho formalmente el pedido de recategorización, el gobierno no decide la recategorización. Eso se va a tratar ahora, ¿no? Ahora en esta audiencia, pero el problema es que el gobierno... A ver, yo te digo, que tiene que ver, me extiendo un poquitito, pero tiene que ver con las preguntas que ustedes me hacían antes. ¿Cómo podemos pensar que puede reactivarse el país si uno de los servicios esenciales para el movimiento económico es la luz y el gas, de los negocios y de las empresas? La aumentaste ahora y la vas a aumentar en abril de vuelta, no hay chance en este marco de recesión con un tarifazo de vuelta que las cosas mejoren. Pero entonces, yo digo, el gobierno o no lo ve o si lo está viendo está haciendo funcional a intereses mayores. Entonces no es que uno sea crítico por ser crítico, o sea, uno lo que transmite, hablas con cualquier persona que cruza la calle, te va a decir, yo no puedo pagar una tarifa de vuelta. Lo que pasa es que además siguen sin contemplar también las diferencias que hay en cada una de las regiones, o sea, no es lo mismo lo que paga alguien en la provincia de Buenos Aires que lo que paga la gente acá en el interior. O sea, digo, ¿por qué? Bueno, eso, ¿sabes por qué? Eso ya no es imputable a este gobierno, es imputable a todos los gobiernos que pasaron. Que siempre el porque interior hay que ser sincero, porque tienen una visión centralista de la organización. Bueno, pero uno daba la sensación de que, bueno, la buena relación, la apertura, que ahora se podía, que ahora se podía. Pero, bueno, hasta ahora no. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pablo, por venir. La verdad que ha sido sumamente constructivo lo suyo. Que tenga un buen comienzo de semana, cortita. Bueno, cortita. Y el último trabajo también del periodo de sesiones. Ustedes, si no nos vemos, unas felices fiestas y un mejor año el año que viene. Que sea, ay, por Dios, el mejor año, Pablo, el año que viene. Dios quiera. Dios quiera. Gracias.